Amén. Amén. Me gustaría que se ponga de pie, por favor, la familia Aruquipa Vargas. Amén. Quisiéramos orar por ellos. Hemos orado por Ana María, pero ahora vamos a orar también por su esposito. Amén. Vamos a orar también por su hijito Adriel. Amén. Y te animo a que puedas extender tus manos ahí donde tú estás. Amén. Donde están ellos. Amén. Y oremos. Oh Dios amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Dios amado, por esta familia, por este hogar, Señor, por la familia Aruquipa Vargas. Pedimos, Señor amado, que este tiempo, Señor, tú vayas guardando, Señor, sus vidas, sus corazones, aún, Señor amado, en todo deseo, anhelo que tienen en sus vidas, Señor amado, como hogar, como familia, Señor amado, como padres. Te pedimos, Señor, que este tiempo, Señor, vaya supliendo lo que necesiten, Señor, y aún abriendo camino, Señor amado, y supliendo todo, mi Dios, para lo que ellos también quieren hacer. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, y que este tiempo, Señor, sientan, Señor, tu presencia siempre, Señor amado, en este lugar, y aún, Señor, con los hermanos con los cuales también estarán compartiendo, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Demos un fuerte aplauso, amén, que el Señor los bendiga mucho. Sean bienvenidos, amén, amén. Amén, amados hermanos, nos vamos a ir a la palabra. Y te animo a que podamos abrir, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, verso 13. Mientras ahí abres tu Biblia, amén. Damos la bienvenida también a todos los hermanos, amigos también, oyentes que están atrás de la pantalla. Que el Señor los bendiga mucho y que este tiempo también podamos estudiar juntos la palabra del Señor y sea sembrada en tu corazón. Amén. Vamos a leer, por favor, Jeremías 2:13. Dice así la palabra santa del Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, dar inicio a este tiempo del estudio de tu palabra, donde pedimos, Señor, la guía de tu Espíritu siempre, Señor, para que tú, mi Dios, nos dirijas, para que este tiempo, Señor, mi Dios, puedas suplir ese alimento espiritual que necesitamos. Y hoy hemos venido, Señor amado, y estamos atentos, Señor, mi Dios, a tu palabra, como antorcha que alumbra, Señor, mi Dios, de noche. Así, Señor, necesitamos, Señor, tu luz, para que en este tiempo de tinieblas, Señor, tu luz alumbre en nuestras vidas, Dios. Ayúdanos, te pedimos, y que este tiempo, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, y tú, Cristo, seas exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios mostró, amados hermanos, este mensaje en medio de estos días, en medio de varias situaciones, en medio también de una canción que el Señor también me la mostraba para poder entender ahí el mensaje. Y mucho más confirmó el día de ayer en el tiempo de ayuno y oración que tuvimos. Amén. Justo el hermano Lucio compartía una parte donde en la pandemia, cuando nos reuníamos vía Zoom, de forma virtual, y tiempo no hemos estado reuniéndonos. Ahí citaba a Emanuel, cuando también él mismo en uno de esos momentos de que estaba presidiendo, él decía: estamos desesperados para poder volver nuevamente a las reuniones, a la iglesia. Y créame que en ese tiempo de pandemia más uno estaba desesperado por otras cosas, que uno no te contagie o que no llegue a ti, y que también la familia. Pero qué lindo cuando uno estaba desesperado por reunirse con la familia de la fe, estar delante del Señor. Sabemos que lo estamos en lo secreto, pero es lindo poder estar en la compañía de los santos y alabar a nuestro Señor. Y por gracia y misericordia también el Señor permitió que sigamos fieles, sigamos firmes también hasta el día de hoy. Y eso fue calando mucho en mi corazón, entendiendo la pasión que muchas veces la hemos ido dejando. Es decir, aquí el pueblo de Judá había cavado, dice, cisternas rotas, y habían dejado a Dios, que es la fuente de agua viva. Dejaron y se fueron tras los ídolos. Y hoy vamos a entender, y el Señor permita, que arda también nuestros corazones. Y así como Cristo logró encender el corazón de una mujer samaritana,
para que pueda tener sed y ella diga, dame de beber. Así que Cristo también logre en ti, por medio de este mensaje, el poder volvernos a ese amor, a ese primer amor, volvernos a decirle, Señor, estoy sediento de ti. Amén. Así que vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 4, con esa introducción. Y vamos a ver, sé que es un pasaje muy conocido y muy predicado, amén, en todo lugar, pero el Señor va a ir mostrando algunas figuras que el Señor también, en ese sentido, vamos a ir aplicando el mensaje de hoy, que es fuente de agua viva, dame de beber, amén. Así que vamos a ir entendiendo. Juan capítulo 4, ¿me siguen con la lectura rápidamente? Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Dile a la persona que está a tu lado, Cristo está pasando por aquí. Amén. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, es decir, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pasen, por favor, hermanos, pasen adelante. Amén. Notemos aquí, Jesús vino, le era necesario, dice, pasar por Samaria porque estaba yendo hacia Galilea. Ahí puedes ver el contexto. En el contexto vemos a Jesús hablando con Nicodemo, hablando sobre el nuevo nacimiento. Y aquí vemos un pozo de Jacob. Amén. Es decir, era una heredad que Jacob había dado a su hijo José. Para los samaritanos esto era muy importante, porque en Segunda de Reyes, capítulo 17, te animo a que puedas leer ese contexto. ¿Por qué los judíos y samaritanos no se entendían entre sí? Porque hubo un rey de Asiria, Salmansar, ¿ok? Lo puedes leer en esa porción de Segunda Reyes 17, donde estableció políticamente que los que vivían en Samaria, que era la capital en ese sentido de las 10 tribus desde el norte, amén, y había 2 tribus en el sur. Entonces Samaria era la capital ahí en ese sentido de Israel. Y cuando dice este rey de Asiria, todos los que vivían en Samaria los trasladó a otras regiones, a otros pueblos, y de esos otros pueblos trajo para que habitasen en Samaria. Entonces los que vivían en Samaria se mezclaron y tuvieron descendencia y todo ello. Entonces los samaritanos eran una mezcla de judíos con otros pueblos. Y después ahí cuando lees en el relato dice que cuando trajo este rey de Asiria otras personas a Samaria, empezaron a comerles los leones. Y muchos dijeron: pero nos están comiendo los leones porque no sabemos la ley de esta nación. Y ahí es donde también el rey de Asiria manda también a los cautivos, a aquellos levitas, sacerdotes, que vayan a Samaria y enseñen la ley de Dios. Pero el pueblo de Samaria servía a dos, es decir, había 2 adoraciones, a sus dioses y como también al Dios de Israel, porque en ese sentido les enseñaron la ley de Dios. Entonces, desde ese entonces había una fricción y una disputa, amén, es decir, había una pelea fuerte de que los judíos odiaban a los samaritanos porque no eran una descendencia pura, sino que había una mezcla, ¿ok? Desde ese entonces y hasta el día de hoy vemos también que algunos que quieren pasar por ese lugar prefieren tomar distancias lejanas, pero por no pasar por ese lugar. Es decir, y en los tiempos de Jesús esto era mucho más fuerte. Por eso que aquí Cristo estaba viniendo también para solucionar este problema. Porque a veces también dilatamos mucho una situación y no dejamos pasar, y solamente Cristo tiene que tener ahí, tomar cartas en el asunto, como una pequeña enseñanza, ¿ok? Entonces había una riña también entre pozos. Vemos en Génesis 26, cuando yo voy a hablar un poquito de todas estas figuras que el Señor muestra para que comprendamos el contexto y entendamos. En Génesis 26 se ve cuando había pozos que Abraham había dado a su hijo Jacob, pero muchos de sus criados también, o muchas de las otras personas de su alrededor, cegaron esos pozos, los taparon con tierra. Entonces Jacob viene y abre esos pozos nuevamente, pero ahí la gente que estaba alrededor también envidiosa decía: no, hay que tapar esos pozos porque esa agua es nuestra, y había la envidia siempre latente en ese entonces. Y entonces ahí abre un pozo Jacob llamado Rehobot, ¿ven? Que habla de prosperidad, pero en ese sentido ese no es el mensaje, sino que el mensaje aquí vemos que había pozos en los cuales la gente se aferraba y decía: esto es mío, o adoraba lo tangible, o pensaban que lo tangible es bendición, como lo habíamos visto, ¿verdad? Que mucho en la cultura griega pensaban que el tener mucho, el tener propiedades, era como que un favor de Dios, cuando eso no era lo que Dios había establecido y enseñado, ¿ok? Entonces los samaritanos tenían un lugar también donde adorar. Ellos no querían ir a Jerusalén. Entre judíos y samaritanos, nuevamente, lo repito, no se trataban. Ahora bien, esta mujer viene al pozo a buscar agua y Jesús tenía un propósito en todo ello.
Dice la palabra, la escritura, que estaba cansado del camino, necesitaba beber, claro que sí, por la humanidad de Cristo, pero más allá de ello, lo que Jesús quería era entablar una conversación con esta mujer para también darle el evangelio y salvar también su vida. No olvidemos que Jesús, el propósito primero fue ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y tuvo que ir también a Samaria porque había ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Cristo entendía muy bien ese propósito en el cual dice en el Antiguo Testamento que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, que Jesús no tenía prejuicios ni hacía acepción de personas, porque el Señor vino a salvar a todos, amén, no solamente a unos cuantos. Vino primero por las ovejas perdidas de la casa de Israel, claro que sí, pero después a los discípulos instituyó y les ordenó que vayan por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, amén. Entonces el Señor tenía aquí un propósito para con esta mujer, para entablar una conversación. Los discípulos, no olvidemos que se habían ido a comprar comida. Entonces entra Jesús a un diálogo y le pide agua, no tanto por la sed que tenía, sino para entablar un contacto amistoso, para entrar en conversación y enseñarle que Él era el yo soy el que soy, porque así se presenta Jesús ante esta mujer. Por eso que eso nos enseña también que de alguna manera nosotros entablamos una conversación de amistad con alguien al cual quieres también compartirle el evangelio. Entonces, aquí estaba platicando con aquella mujer para revelarse a ella y para poder salvarla. Ese era el propósito de pedir agua. Había un propósito mucho mayor que solamente que le dé de beber. ¿Ok? Entonces entra en una conversación y Cristo ahí le ofrece algo mejor. Primero, que se maravilla la mujer. Uno, porque un hombre estaba hablando con una mujer. Eso no se daba en ese contexto. Y dos, porque también le está pidiendo que le dé de beber. Es decir, como que, ¿por qué un judío está tratando conmigo si entre judíos y samaritanos hay esas peleas, esas confrontaciones? Por eso que aquí esta mujer se maravilla. Y no olvidemos que Jesús no tenía prejuicios. Jesús aquí viene para poder enseñarle y para que también ella pueda nacer de nuevo. Y ahí ahorita vamos a ir entendiendo en esto porque es muy, muy hermoso. Entonces, el Señor vino para salvar todo lo que se había perdido. Amén. Y vino para rescatar. Amén. Para salvar, para perdonar a todos, sin distinción de razas, sin distinción de castas. Vino por todos. Amén. Cristo es en todos nosotros, como dice también la palabra. Entonces la mujer, que le dice primero, es decir, tú no tienes con qué sacar el agua. Y esto me habla de un esfuerzo humano. Yo tengo que hacer algo para poder darte. Pero el Señor le decía, tú bebes de esa agua, siempre tendrás sed. Pero el agua que yo te doy para beber, dice, jamás tendrás sed. Si tomas del agua que yo te doy, nacerá en ti, le dice a la mujer, una fuente que salta para vida eterna. Y cuando le dice esta palabra a Jesús, la mujer dice, lo que Cristo logra en ella es que la mujer dice, dame de beber, dame de esa agua, para que yo no venga aquí todos los días para sacar a mediodía, a la hora sexta, agua del pozo. Porque se nota que en el contexto todos los días hacía esto aquella mujer. Pero llegó el día donde la eterna redención iba a llegar a su vida, y a su vida también para los suyos. Amén. Porque esta mujer se convirtió en la primera misionera, una primicia de Samaria, porque ella fue la que evangelizó a toda esa aldea. Porque 2 días obviamente se quedó después Jesús, pero la mujer fue la que llevó las buenas noticias. Entonces, dame de esa agua, le dice aquella mujer. Y Jesús aquí le estaba hablando en un lenguaje alegórico espiritual. Y después le dice, ¿no? Después de decirle, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Le confronta. Pero notemos aquí, después de la obra que el Señor hace en esta mujer, y ahorita lo vamos a enfatizar, ella en ningún momento se ofende. Y es algo que debemos nosotros comprender. Cuando alguien te dice lo que has hecho, o cuando alguien te corrige o quiere corregirte, y lo habíamos visto el viernes, ¿verdad? Con la autoridad que el Señor te da, en ningún momento yo me debo ofender.
En ningún momento yo debo, wow, alabar mi pan, es decir, alabar lo que he hecho o tal vez mi familia. No, si hay algo que han hecho mi familia, pues también tienen ellos que entender que tienen que ser corregidos. Amén. Entonces vemos aquí que esta mujer en ningún momento se ofende. Lo que dice que es, wow, creo que eres profeta, le dice, ¿no? Amén. Entonces, ahí notamos, parece que tú eres, dice ahí la mujer, profeta. Ahora bien, uno de los mensajes que da aquí el Señor es el nacer en el Espíritu. Y notamos aquí, cuando le dice, el que bebe de esta agua será como una fuente que salta para vida eterna. Vamos a ir paso a paso. Primero, que esta mujer no creía que en Jerusalén era un lugar para adorar a Dios, sino que ella presentaba este pozo, este monte Gerizim. Aquí nos ordenó Jacob que aquí podemos nosotros adorar. Pero Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Amén. Pero llegará el momento, dice Jesús, donde no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén. Amén. Porque ahora el templo, nosotros ya somos moradas de Dios en el Espíritu. Ahora podemos adorar no en un lugar físico. Todos los días podemos dar sacrificios de alabanza agradables y aceptables a Dios. No se trata de ahora, como Jesús estaba explicando, un lugar físico donde uno se adueñaba de pozos, pero eran cisternas rotas que no retenían agua, para que entendamos. Y muchas veces nosotros nos agarramos también de muchas cosas donde no retienen agua. Y ahorita vamos a entender el contexto, ¿ok? O el mensaje. Entonces aquí la mujer presenta el pozo como una reliquia histórica, un lugar emblemático, y de eso se estaba agarrando, ¿no? Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran. Jesús vino y les aclara, ¿no?, que la salvación viene de los judíos, y ahí aclara el Señor que no negó que la palabra de Dios decía que vengan y puedan ser salvos también, y venir Jesús para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego les dice, ¿no?, que ya entramos a una dispensación del Espíritu donde ya no habrá un lugar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y al decir en espíritu y en verdad, está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de aquellos que son hijos de Dios, que ahora podemos adorar en cualquier lugar. No necesitamos un lugar, no necesitamos ciertos rituales o ciertas ceremonias. En todo momento podemos nosotros adorar al Señor, y los verdaderos adoradores necesitan que adoren así al Padre. Amén. Entonces aquí la mujer estaba aferrada a una tradición religiosa, es decir, a un adoctrinamiento. Así le enseñaron, pero no era lo correcto, no era la verdad. Ellos estaban entendiendo la forma de adorar también al Padre. No era la forma como ellos tenían que hacerlo. Ellos tenían que adorar a Dios. Por eso Jesús le dice, ni en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso que en esta mujer había todavía una autosuficiencia. Es decir, es como todos nosotros. No queremos que nadie nos enseñe. No queremos que nadie me corrija. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Entonces ahí nos convertimos como esta mujer antes de conocer a Cristo, que solamente se adhiere y se aferra a una cisterna que no retiene agua, es decir, a un conocimiento vano que no es la verdad absoluta, solo Cristo. Amén. Ese pozo de Jacob entonces era un lugar donde veneraban a aquella familia de esta mujer, era importante para ellas, pero Jesús le ofrece no beber agua de un pozo religioso, sino el agua viva que no estaba en un pozo, sino que salta para vida eterna. Esa palabra salta para vida eterna es la misma palabra que se usa, y aquí vamos a ir entrando en tema, es la misma palabra que se usa en Hechos 3, cuando aquel paralítico de la Hermosa, Pedro y Juan, le dicen, no tengo dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que ese paralítico de nacimiento que estaba cojo, saltó de alegría y gozoso entró al templo para dar gracias a Dios. Es el mismo término de saltar, que salte para vida eterna, que está en Hechos 14:10, si no me equivoco, cuando está Pablo en Listra, y también viene un paralítico y también lo sana, y dice que saltando daba gracias a Dios. Y aquí vamos a entender, cuando nosotros conocemos a Cristo,
Cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, tenemos gozo y no habrá nada más mejor, si lo puedo llamar así, que venir y agradecer a Dios y venir a adorar a Dios. Por eso que cuando uno nace de nuevo, siempre va a anhelar y escoger las cosas de Dios. El que nace de nuevo ama a Dios y ama a la iglesia del Señor también. Amén. Entonces ahí vemos que es una fuente, dice, que salta para vida eterna. Y eso pasó en aquella mujer. Esta mujer samaritana dice que ese momento que el Señor Jesús le dijo esto, vinieron los discípulos para traerle la comida, pero aquella mujer dejó el cántaro. Si has puesto atención al relato, dejó el cántaro y ese momento fue, no le importó si con el que estaba, que era marido, o era su marido o no era su marido, le iba a decir, y ¿dónde está el agua? Te mandé a que vayas. No, aquella mujer seguro le dijo, yo te traigo una noticia mejor, te traigo agua, una fuente de agua viva. ¿Amén? Aquella mujer dejó el cántaro y ahí vamos a enfatizar. Dejar el cántaro significa dejar el mundo, significa dejar el vano conocimiento que yo tengo de que muchas veces yo me aferro a tener algo que me puede saciar mi sed. A veces yo me aferro a algo o a alguien que me trae paz. Y ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿ok? Entonces, esa fuente que salta, dice ahí, para vida eterna. Entonces, este pozo para esta mujer era una religión, es decir, apreciaba mucho. Esa agua era más que un pozo común para ella, es decir, un católico diría, era agua bendita para ella, era una reliquia para esa mujer, pero ahí el Señor le está ofreciendo no una religión, sino le está ofreciendo una relación que puedes tener con Dios, sin necesidad de que tu esfuerzo humano, tus obras puedan agradar a Dios, porque la carne, dice, no hereda el reino de Dios. Amén. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces la religión nos sacia porque es agua común. Vuelves a tener sed. Cada día vuelves a tomar, vuelves a hacer eso para sentirte bien. La religión nos sacia. El que sacia solamente es Cristo. Amén. Él es la fuente de agua viva. Él es el agua de vida. Porque lo demás que pensamos que nos sacia, todo se convierte en vanidad y en aflicción de espíritu. Y vamos a ir entendiendo, y quizá un poco me voy a adelantar. Muchas veces nosotros nos aferramos a un cántaro, nos aferramos a un pozo, pensando que eso va a saciar nuestra sed, pero sin embargo eso solamente es una cisterna rota que no retiene agua. Los jóvenes hoy en día buscan tener una profesión. Es bueno, amén. Pero después buscan más, buscan un trabajo, amén. Y piensan que eso sacia su sed, sacia, pero llega un momento donde el trabajo ya te es aflicción de espíritu. Bueno, no levantes la mano, pero yo sé que así es. ¿Te gusta salir profesional? Claro, sacia tu sed, pero vuelves a tener sed. ¿Buscas un trabajo? Vuelves a tener sed. ¿Por qué? Porque ya es aflicción de espíritu. Piensas que teniendo un amor, en ese sentido, quizá los jóvenes que se quieren casar, sean los varones o las señoritas, piensan que eso va a saciar su sed, pero llegará un momento donde también volverás a tener sed. Por eso, si tu mirada no está en Cristo, vas a seguir teniendo sed. Pero si Cristo es el agua que sacia tu sed, no volverás a tener sed. Amén. Y ahí vamos a ir comprendiendo. Entonces, todos debemos sacar, y vamos a ir aplicando el mensaje, todos debemos sacar agua de esa fuente para dar de beber. Cuando tú quieres compartir algo a alguien, o cuando compartimos en este lugar, ¿de qué fuente sacamos el mensaje? Solamente de Cristo, porque Cristo es el que sacia la sed. Si sacamos otra fuente, son cisternas rotas que no retienen agua. Pero si sacamos de la fuente de Cristo y exalta a Cristo, ese mensaje va a dar fruto. Pero si damos un mensaje que prácticamente a veces uno puede dar experiencias, en cierto sentido dan testimonio de Cristo, amén. Pero cuando exalta más al hombre que a Cristo, entonces son cisternas rotas que no retienen agua. La gente va a tener más sed, pero cuando se predica a Cristo, eso va a saciar la sed. Amén. Ahora bien, no hay nada nuevo debajo del sol. Aquí lo que Jesús estaba enseñando era el nuevo nacimiento, y lo hizo con esta mujer samaritana. Interesante, que le dijo, dame de beber. Bueno, este pozo entonces representa el mundo de donde uno saca para saciar una aparente sed. Puede ser sueños, pasiones, vicios,
metas el hombre busca para saciar su sed, y en esa naturaleza adámica uno quiere saciar de un pozo. Cuando esta mujer ya es tocada por el Espíritu Santo, deja todo lo que es el mundo, deja su antigua manera de vivir, porque todas las cosas viejas ya pasaron. De aquí en adelante todas son hechas nuevas. Por eso ella dejó el cántaro, dejó el mundo. Y ahí en el verso 25, si enfatizamos, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Pero en qué momento dejó su cántaro? Notemos, cuando aquí la mujer le está diciendo: yo sé que vendrá el Cristo y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que habla contigo. Ese momento algo pasó en aquella mujer, una fuente de agua que salta para vida eterna. Saltó de gozo, saltó de alegría, dejó el cántaro y corrió, patitas, ¿para qué te quiero? Corrió hacia la aldea donde estaba. ¿Para qué? Para enseñar esas buenas noticias. Aquí está el Cristo. Y aquí vamos a entender algo. Muchas veces vemos a Jesús solamente como el Salvador, pero el Señor quiere que veamos mucho más allá. Jesús es mucho más que el Salvador. El Señor aquí estaba mostrando su perdón a esta mujer. Estaba mostrando la misericordia que Dios había permitido que llegue a Samaria, un lugar donde no tenían que estar los judíos. Entonces, podemos nosotros comprender cuánto amor y perdón y misericordia ha tenido Dios, que yo, sin merecerlo, Dios ha permitido que pueda nacer de nuevo. Y ahora salto de gozo, es fuente de agua para vida eterna, salta para vida eterna, porque ahora ya Cristo hizo esa obra en mi corazón y yo ahora lo amo. Pero yo no lo veo solamente como un Dios, no, o el Dios verdadero, sino como alguien que me perdonó, alguien más tierno, es decir, más de lo que yo soñé. Y a ese punto debemos llegar nosotros, de enamorarnos más de Jesús, de enamorarnos más de Cristo. Así como dice el libro de Cantares, y la esposa decía: oh, son hermosos tus amores, le decía, refiriéndose a Cristo. Amén. Ese amor tienes que sentir tú, de que tú antes, la vida que viviste, el Señor ahora lo ha botado en el fondo del mar, todos tus pecados. Cuando dice la palabra, dejó el cántaro, esa palabra dejar es una palabra ephimis, si no me equivoco en griego, que significa perdonar. En otras palabras, la mujer se sintió perdonada por Dios en Cristo, se sintió perdonada y recibida misericordia, y al dejar el cántaro también dejó su pasado. ¿Por qué nosotros nos recordamos lo que hemos hecho? O a veces, como buenos arqueólogos, excavamos bien para poder también decirle: mira lo que has hecho a tal o a tal cual. No, deja de una vez el cántaro, deja el pasado. Si Dios echó en el fondo del mar tus pecados, ¿quiénes somos nosotros para recordarlos? Y si dice la palabra que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, solo es el enemigo quien quiere acusar, pero ni él tiene autoridad para acusar. Somos nosotros los que nos dejamos llevar. Amén. Como temas también secundarios. Entonces, en ese momento deja el cántaro a aquella mujer, que ese cántaro era un instrumento para llevar el agua a su casa, porque de esa manera sacaban en un balde, ¿verdad? Con una soga, sacaban del pozo profundo y lo echaban en el cántaro. Y eso tiene una representación también muy espiritual, ¿ok? Entonces deja el mundo y elige a Cristo, esta mujer, y ella recibe la fe, que es el don de Dios. Por eso Jesús le dice: si supieras el don con el cual yo te estoy diciendo, dame de beber, tú me darías. Es decir, el don está hablando de la fe. Jesús dio fe a esta mujer para que pueda creer en él. Por eso dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Nadie cree si no tiene la fe que Dios da para que podamos creer. Amén. Muchos pueden decir: yo creo. Claro, pero puedes ver en el contexto histórico y te vas a un Jesús histórico. Pero si Dios deposita en ti la fe, tú sabes que aquel Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, así como dijeron esta aldea. Amén.
Jesús logró aquí despertar en esta mujer una sed espiritual. Y ella anheló esa agua y la pidió y Jesús le dio. Ahí hubo un cambio de vida. Por eso dejó el cántaro. Y eso Cristo tiene que lograr en ti. Y yo pido que también podamos nosotros clamar y anhelar que Cristo logre eso en nosotros, una sed como logró en esta mujer, una sed espiritual. Que Cristo logre eso en ti. Pero no lo va a lograr si tú todavía no estás abandonando tu cántaro. ¿Cómo te das cuenta cuando uno nace de nuevo? Cuando olvida ciertamente el pasado, ciertamente lo que quedó atrás, ciertamente lo que quedó allá, el mundo. Amén. Amén. Ya bueno, se escucha pocos aménes, pero entonces se va entendiendo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, el hecho de abandonar el cántaro es abandonar aquello que era importante para mí. Por eso que aquella mujer se olvidó del cántaro. Se olvidó que él habrá dicho a aquel marido, pero seguramente le predicó y le evangelizó. ¿No ve? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, Cristo hace que olvidemos todo y lo dejemos todo por Él. Amén. Lo dejemos todo por Él. Por eso ese recipiente representa el corazón, lo que saciaba la sed de esta mujer. Ahí estaba lo que saciaba a ella y a su familia. Por eso es interesante que tengamos cuidado como papás o como hijos. Lo que nos sacia nuestra sed muchas veces lo traemos también a la familia. Y también de alguna manera somos como levadura, que leuda ahí un poco la masa, pero de mala manera. Es decir, queremos nosotros que también la familia pueda saciarse de lo que yo me estoy saciando, pero en el mal sentido. Es decir, y ahorita lo vamos a ver, con las cosas del mundo, con los deseos de los ojos y la vanagloria también de esta vida. Entonces, aquí vemos que el tesoro, el corazón que tenía esta mujer, es decir, era ese pozo, es decir, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo el Señor. Y ese cántaro representa ese corazón donde ella se saciaba todos los días. Y eso representa el mundo. ¿Okay? Entonces, nuestro cántaro tiene que llenarse de Jesús. Amén. Y si se llena de Cristo, no necesitamos más. En Él ya estamos nosotros completos. Y ahora ese cántaro representaba ese corazón viejo de aquella mujer. Pero ahora Cristo le estaba dando el agua viva. Deja ya el viejo corazón y le da un nuevo corazón. Y al darle un nuevo corazón ya deja por eso ese cántaro físico, que ya todos quedó en el pasado y ella salió corriendo. Por eso en el capítulo 7 en Juan también dice que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Estaba haciendo referencia al Espíritu Santo. Amén. Porque cuando uno nace de nuevo, ya recibe también ahí el Espíritu mismo de Cristo. Amén. Entonces, cuando le da ahí el corazón nuevo, le llena a aquella mujer Jesús de agua de vida. Amén. Y le da esa fuente que salta para vida eterna. Es decir, ya no va al pozo, sino que directamente ella ya es saciada. Ya no tiene sed porque encontró ahí a Cristo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un pozo y una fuente? Aquí me anotaba el pozo. Hay que trabajar para encontrar la vena de agua, perforar y después de encontrar el agua tienen que buscar un recipiente con una soga para sacarlo. Eso es decir, eso habla de una obra humana, una obra del hombre, una religión, el mundo en otras palabras. Pero una fuente se forma cuando la lluvia que la manda Dios comienza a descender de las montañas y constantemente está fluyendo como una catarata. Si alguna vez has visto, ¿no ve? Cataratas son fuentes naturales, son fuentes que son solamente hechas por Dios. Ahí no trabajó mano humana, sino que viene directamente del cielo. Por eso que en la palabra se habla del Espíritu Santo haciendo referencia a la lluvia, o se compara también como fuente. Por eso que ahí hace referencia al nuevo nacimiento el Señor, y siempre está viniendo desde un contexto, en este caso desde Nicodemo. ¿Ok? Entonces, cuando en Jeremías, que hemos leído un inicio, dice: 2 males ha cometido mi pueblo, me han cambiado a mí, fuente de agua viva, y lo han cambiado por cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí hay un mensaje: no dejes a Dios, no dejes al Señor por seguir cisternas que no retienen agua. Sigue a Cristo, sigue a Él y sigue a su palabra. Amén. Entonces, cuando el Señor acá llena a esta mujer con agua de vida, y en ese sentido la representación es el cántaro,
le dio un corazón nuevo, porque de ahí en adelante ya las cosas son nuevas, ya el pasado ya quedó atrás. Entonces ya deja ahí el cántaro que representa el mundo, la religión, y cuando uno quiere volver a algo tangible, quiere volver al mundo, siempre se va a sentir vacío, es decir, va a tener todavía sed, ¿ok? Y vemos que en esta mujer lo primero que hace fue vengan a ver, Él es el Cristo, porque me dijo cuanto yo hice, Él debe ser el Cristo. Y la gente ya creyó por las palabras del Señor Jesús, no tanto ya por la mujer, porque ya creyeron que era el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Ok, entonces inmediatamente aquí Cristo sació a esta mujer y inmediatamente lo que hace la mujer era abandonar sus vicios. Entonces todo ser humano siempre va a buscar agua que llene su cántaro, siempre va a buscar cosas de esta vida, un sueño, una meta que no está mal, pero cuando piensas que eso solamente sacia tu sed, estamos muy equivocados. Cuando a veces la gente piensa que buscando un sueño, o busca el sueño americano, o busca el sueño europeo, o tantos sueños que hay, después hay aflicción de espíritu, porque eso no le va a saciar la sed. Quien te sacia solamente es Cristo y nada más. Por eso dijimos, cuando alguien, por ejemplo, ama a una mujer, se casa con esa mujer, está gozoso, siente lindo, se siente bien, pero después de un tiempo piensa que eso solamente le va a llenar a él. Pero después hay sed, porque no era una mujer, no era un varón, no era algo tangible, no era un sueño, no era una meta lo que llena tu vida, lo que llena tu corazón, sino solamente Cristo. Amén. Cuando uno, por ejemplo, quiere una casa nueva, no es malo tener una casa, todos anhelamos tener una casa nueva, pero si nuestro enfoque es que eso me va a saciar, estamos equivocados. Cristo solamente te sacia, porque después todo es vanidad, dice ahí, el predicador lo dijo en Eclesiastés, vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Entonces, todo es tiempo en este momento, les digo, es tiempo que abandonemos ese cántaro como aquella mujer lo dejó y dejar de llenarlo ya de placeres. Otros llenan, por ejemplo, su cántaro de pasiones, de ilusiones y de muchas otras cosas y se frustran más y se decepcionan más. Por eso que el ser humano se aferra a algo y a alguien para encontrar paz, pero todo placer lo lleva a una insatisfacción y a una decepción. Muchas veces uno ama más el cántaro que amar más a Cristo, lo que hemos recibido de Él. Hoy en día hay mucho suicidio, ¿verdad? En todas partes. Y es irónico que los jóvenes, los que comienzan a vivir, ya no quieren vivir. Y déjame decirte, joven, para todo hay solución, menos para la muerte. Pero ya Cristo también nos dio solución para la muerte y estamos en Cristo. Para todo hay solución. Pero jóvenes que están, adolescentes, que están en su auge de vida, es irónico que ya no quieren vivir. ¿Cuántos mayores, adultos o ancianos quisieran vivir, otra vez regresar a esa juventud, verdad? ¿Sí o no? Amén, amén. ¿Cuántos quisiéramos, jóvenes, escuchen, cuántos quisieran los ancianos también volver a vivir así como tú estás viviendo? Para todo hay solución. No atentes con tu vida, es decir, valora la vida que Dios te dio. Entonces, para eso ellos quieren saciarse de alguna manera, buscando drogas, buscando tantas cosas que ofrece el mundo, placeres, el sexo, gente que ya no se complace con una mujer y tienen que buscar bestias, lamentablemente hay que decirlo. Y después son aberraciones que eso piensa que te va a saciar. No, nada te va a saciar, solamente Cristo Jesús es quien sacia la sed que tú puedas tener. Muchos buscan, ya lo dijimos, ¿no? Drogas, pero después vienen la sobredosis, destruye el cuerpo, la mente, y pues eso ya es un perjuicio y un problema para tu vida y para tu familia. Entonces, hay tantas cosas que pueden, quizá entre comillas, llenarte, pero vas a seguir teniendo sed. O cuando también se habla de la pornografía, cuando se habla de otras cosas también y más basuras, ¿no? Que degradan a la persona mentalmente, moralmente,
que a veces también ya uno cuando ya está en un nivel terrible de pornografía, hasta la mamá ya le ve desnuda, con todo respeto. Entonces, deja ya ese cántaro, deja ya el mundo y bien, ven y acércate a Cristo. Pero todo esto es para que comprendamos cómo era nuestra vida pasada, porque muchos hemos estado de esa manera en nuestra vida pasada. Pero cuando el Señor vino, hizo la obra de nacimiento en tu vida, dejamos ya esas cosas y vinimos a Él. Por eso la mujer samaritana dejó el cántaro y vino y dio las buenas nuevas también a los que lo necesitaban. Amén. En otras palabras, luz alumbró en medio de tinieblas. Luz resplandeció, como dice la Escritura, y eso se vio en la tribu de Neftalí, que luz alumbró ahí donde había tinieblas. Y todos estábamos en tinieblas y luz alumbró también a nosotros y brotó de nosotros vida nueva. Amén. Por eso dice la palabra que ahora andamos en vida nueva. Entonces, entre más bebo, cuando yo pienso que las cosas del mundo, los placeres del mundo o las cosas que pienso que eso me van a saciar, mientras yo más bebo, más desgraciado y más desdichado me voy a sentir, porque eso no me va a saciar mi sed. Solo Cristo y lo de Cristo sacia nuestra sed. No hay que volver a la vida pasada. Estemos desesperados en buscar de Dios, buscar de Cristo. Busca de poder tener esa intimidad nuevamente con el Señor, lo que ya habíamos dejado antes. Porque hoy en día, lamentablemente, hay una adicción también, por ejemplo, en el celular. ¿Cuántos tienen celular? No voy a decir levanten la mano. Sé que ahorita lo estás usando para estudiar la Biblia, amén, amén. Pero si no, mejor oculta tu celular. Qué triste, ¿verdad? Que ahora hoy en día ya la gente que a veces publica cosas en el Facebook, es decir, sin pensar lo que dice, se nota que ahí hay un vacío grande en su corazón, porque piensa que eso le va a saciar, pero solo Cristo es quien sacia esa sed, amén. Por eso que también debemos tener muy en cuenta no entrar en esas adicciones, ¿ok? Maneras locas que hace la gente en los medios sociales de decir o comentar cosas imprudentes, o como hoy en día vemos, ¿verdad? La gente que se desnuda a través de los medios, o cometen un crimen y lo graban para que la policía después los arreste. Ya no tienen misericordia, en vez de ayudar a la gente, lo primero es filmar, ¿no? Para tener más likes o para tener más vistas, o en TikTok para que les paguen, en vez de que tengan misericordia y ayudar a la gente. Bien bonito lo decía hoy nuestro hermano que oraba en un inicio, ¿no? Es decir, dejemos de un lado el celular. De alguna manera así lo decía, ¿no? Y vengamos y hablemos con el Señor. Amén. Pues cuando hemos dicho los tiempos de ayuno. Los tiempos de ayuno no solamente es dejar de comer, si no estás haciendo solamente huelga de hambre, sino dejar de lado todo aquello que te arrastra a la carne. Y a veces el celular es lo primero que vemos, ¿no? A ver quién me dio like o quién me comentó o esto y el otro. Sé que a veces lo usamos para buenas cosas, pero muchas veces debemos también aislarnos un momento para tener un tiempo con Dios. Y la pregunta es, ¿será que el celular también está impidiendo que tengas una relación con Dios? A veces le damos a Dios 5 minutos para orar nada más. Nos arrodillamos, oramos y listo. Y después vemos noticias en el celular o vemos qué ha pasado, la farándula o los chismes que están de moda hoy en día, ¿no? Entonces, dejemos de eso, ¿no? También mujeres que también enseñan sus cuerpos o tienen relaciones sexuales virtualmente. Es decir, vivimos en un mundo loco. Como decía Adela Zamudio, la poetisa, ¿no? Vivimos tiempos peor que de Nerón, ¿no? Tiempos peores que los tiempos de Nerón. Y entonces a veces hay desesperación porque no hemos dejado todavía el cántaro. Seguimos pensando que en eso le encontramos vida, encontramos que nos va a saciar la sed y dejamos de lado la fuente de agua viva y cavamos y elegimos cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Amén. Seguimos vivos. Muy bien. Entonces, hoy en día, por ejemplo, y lo vamos a ver aquí en unos meses, la gente en qué siente gozo o en qué siente alegría cuando hay fiestas, cuando hay prestes, cuando hay entradas folclóricas y tanta cosa. Pero un nacido de nuevo no necesita tener gozo cuando hay fiesta o no hay fiesta.
cuando hay reunión, cuando no hay reunión. Aún en el diario vivir sentimos gozo, amén, porque ese es el nuevo nacimiento, salta para vida eterna y gozo, aunque haya o no haya, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces, ya terminando, si aquella mujer sintió gozo por la misericordia que recibió y fue llamada hija de Dios, porque nuevamente repito, y lo dice Juan 1, que un hijo de Dios, amén, no es aquel que nace judío, no es aquel que se hace judío, porque Apocalipsis bien enfáticamente dice, no tú que te tienes sobrenombre de judío, y Romanos 2 también lo dice a los judaizantes, eso no se trata de una casta, por eso dice la palabra que el nuevo hombre, el hombre nuevo, no es, dice ahí, bárbaro ni escita, no se trata de una clase social, no se trata de una raza en particular, sino que Cristo es Cristo en nosotros, y Cristo es el que da el don de la fe para nacer de nuevo y creer en el Señor, amén. Entonces, esta mujer, después de ser recibida misericordia, lo que hace es tener empatía, lo que hace es, ¿yo por qué me voy a guardar esto? Tengo que ir a predicar y tengo que ir a compartir a aquel que lo necesita, porque es el Cristo, es el Mesías, el Salvador del mundo. Y algo que el Señor está llamando y va a llamar en este tiempo fuertemente a la iglesia es el evangelismo. Es de que no nos quedemos engordándonos solamente con la palabra, sino demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por eso que ya en su momento iremos también compartiendo en casas, amén, un factor Cornelio que ya lo habíamos llamado y a los líderes también le habíamos dicho esto, pero oremos para que esto se haga realidad y para que en casas podamos compartir, para que vecinos también vengan y conozcan a Cristo, amén, porque si el Señor ha hecho la obra de nacimiento en mí, entonces yo no tengo por qué tener vergüenza de ir y compartirlo a aquel que lo necesita y decirle que eso no me va a saciar tu sed, sino Cristo es el que va a saciar tu sed, amén. Ay, amenos, amenes. Hay que dar de comer, amén. Lo que de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. Debemos nosotros anhelar y publicar. Si usas el celular, publica que Cristo es la solución. Publica que Cristo es la fuente de agua viva. Pocos lo harán. Pero cuando bien vemos una película y te dice, ya, escribe al final, Dios no está muerto, ay, todos escribimos. Deberíamos tener esa costumbre de publicar cosas espirituales y no otras cosas. Como bien lo decía el hermano Lucio ayer, teniendo nosotros la solución del cáncer que teníamos como espiritualmente hablando, teniendo ya la solución que es Cristo, no lo damos a conocer ese remedio. Tú que puedas tener una enfermedad y sabes cuál es el medicamento para esa enfermedad, ¿tú lo publicarías, sí o no? Lo das a conocer. Bueno, qué triste, ¿no? En tiempos de pandemia, cuando nos internamos ahí en el hospital y había un medicamento, ¿no? Remdesivir, que era necesario para el tratamiento ahí, para no sé, tantas cosas, ¿no? Pero cómo la gente lo vendía tan caro y lucraba con la salud de las personas. También no debemos nosotros lucrar con el evangelio. Si hemos recibido de gracia, démoslo de gracia. Amén. Vamos y compartamos porque tenemos la solución, el medicamento es Cristo. Pero la gente que no va a tomar ese medicamento sabiendo la receta, sabiendo que eso le va a salvar, ya es condenada. ¿Por qué? Porque rechazan a Cristo. Amén. Entonces, es tiempo de que vayamos predicando en Jerusalén, que es tu casa misma, a Judea y tus vecinos, a Samaria y vayamos mucho más allá y hasta lo último de la tierra. Y si el Señor quiere que lo hagamos, debemos hacerlo. Amén. Amén. Entonces, la búsqueda terminó cuando Cristo ya te encontró. Amén. Y qué lindo esto también para que puedan componer una canción. Amén. En la alabanza. Amén. La búsqueda terminó cuando Cristo ya nos encontró. Entonces, la salvación ya la tenemos. No necesitamos nada extra. No, nuestras obras son pozos, cisternas rotas que no retienen agua. Solo Cristo ya es en nosotros. Amén. Entonces, hay que dejar todo, amén, por Cristo y contar al mundo las grandes cosas que ha hecho Dios con tu vida. Hay tantas formas de poder compartir en este tiempo la palabra de Dios. Hay tanta manera de poder ir y compartir con aquel que necesita de Cristo.
Es tarea nuestra de poder hacerlo. Amén. Ya estamos completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el abandono del cántaro es la señal manifiesta que ya nos hemos encontrado con Cristo y hemos bebido del agua de vida. El que abandona el mundo es porque ha conocido a Cristo. Pero aquel que todavía no ha abandonado su vida pasada y sigue todavía aferrado a Él, es porque todavía no ha dejado el cántaro. Y el Señor te dice hoy, deja ese cántaro, porque hay muchas cosas que pueden parecer atractivas, pero eso no te va a saciar la sed. Solo Cristo te va a saciar la sed. Amén. Esta mujer samaritana, termino con esto, esta mujer samaritana dice que tenía 5 maridos, pero el que tenía no era su marido. Amén. Bueno, dice ahí la escritura. ¿Qué estaba buscando esta mujer? Estaba buscando un dueño para su vida. Qué lindo que Cristo llegó a tiempo, llegó en la hora sexta. Y leyendo esta palabra, en la hora sexta hay muchos eventos que han ocurrido. En la hora sexta fue cuando vino tinieblas, cuando Cristo estaba en la cruz y murió, hasta la hora novena, 3 horas de tinieblas en la tierra. En la hora sexta, aún Pilato les dijo a los judíos, miren, he aquí su rey. En esa hora sexta, al mediodía, hay muchos eventos que pasaron al mediodía. Y al mediodía fue cuando también esta mujer recibió la salvación. Por eso déjame decirte que el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. El que le llama, se le atiende, parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesús, que si tú estás buscando también saciar esa sed y estás buscando a la fuente correcta que es Cristo, vas a ser saciado. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice Salmo 42, así clama mi alma por ti, por el Dios vivo. Y el Salmo 40 también, si no me equivoco, dice, ¿verdad? Que también el Señor quiere que nosotros seamos saciados, aún en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aún si tu situación está muy dura, muy crítica, estás en una situación difícil, el Señor igual en esa hora sexta, al mediodía, igual llegará en el tiempo justo. Y cuando llegue, lo que tienes que hacer es dejar el cántaro. Lo que tienes que es dejar tu vieja vida y volver a Cristo. Cuando Cristo vino a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los hijos de Zebedeo, ¿qué fue lo primero que hicieron? Dejaron su cántaro. Dejaron la pesca, dejaron lo que hacían por seguir a Cristo. Aún dejaron a sus mismos padres, porque el que no deja padre y madre, dice, no es apto para el reino de Dios. Es decir, si tú amas más a tu familia y todavía sigues ligado ahí, pero deja de una vez. Es decir, no está diciendo el Señor que los aborrezcas, está diciendo si los amas más que al Señor. Y los discípulos dejaron hasta su misma familia por seguir a Cristo. Pero qué triste aquellos que les daba dando una oportunidad, pero ellos decían, deja que todavía me despida de mi padre, deja todavía que haga los negocios que tengo que hacer, pero no dejaban el cántaro. Y qué triste que hoy en día muchos también en la iglesia del Señor, en todas partes, cada vez la palabra es predicada una y otra vez, pero se siguen aferrando a algo o se siguen aferrando a alguien y no dejan las cosas pasadas y siguen a Cristo. Amén. Amén. Ese verbo dejar, como te había dicho, es el verbo en griego afiami, que es despedirse y que se traduce como perdonar. Amén. Es decir, el Señor te perdonó. ¿No vas a compartir tú también las mismas buenas nuevas con las cuales también el Señor te amó y te perdonó y tuvo misericordia? Ahí aquellos hombres le dijeron, ¿verdad? Quédate 2 días más. Quédate 2 días más. Anhelamos beber de ti. Anhelamos esa agua de vida, esa agua viva. Anhelamos de ti. Eso que el Señor despierte en tu corazón también. Anhela a Cristo y anhela lo de Cristo. Anhela estar en sus asuntos. Anhela, escoge primero la buena parte como María lo escogió. Y no nos afanemos y nos turbemos como también su hermana lo hizo, sino que escojamos la buena parte y esa parte no será quitada. Elige a Cristo, como dice también esa alabanza. Amén. Escoge a Cristo. ¿Qué te está saciando? Pero te está sacando de una fuente incorrecta. ¿De qué fuente incorrecta te estás, en otras palabras, saciando? ¿Qué importa más en este tiempo para ti? ¿Importa las cosas de Dios u otras cosas?
¿De dónde te estás saciando? Ahí el Salmo 40, si me acompañas, por favor. Salmo 40. Dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿De dónde te sacó el Señor? De ese pozo de la desesperación. Esta mujer estaba desesperada, estaba queriendo saciarse con algo o con alguien, pero encontró a su dueño. Y déjame decirte igual, nadie te va a amar más que Cristo. Si tú como matrimonio esperas que tu esposo te ame más, no te va a amar más, te amará más Cristo. Aquella Ana que lloraba por tener hijos, el Cana le dijo, ¿no te soy yo más que 10 hijos? Y Cristo también te dice de esa manera, no te soy yo más, no te soy mejor que lo que quizá tú estás buscando. Tú varón que también quieres el amor de tu esposa, de tu mujer, no esperes que te ame más, solo Cristo te va a amar mucho más. Tú que quieres casarte, Dios te dará esa ayuda idónea, pero no esperes que eso te sacie, Cristo te va a saciar. O tú, joven, que estás esperando el amor de tus padres, espera el amor de Cristo. Cristo te va a amar mucho más que ellos, porque si buscas en un hombre, vamos a decepcionarnos, pero si buscamos a Cristo, vamos a estar gozosos y contentos. Amén. Amén. Entonces, notemos ahí, ¿no? Que en el pozo de la desesperación, Dios nos sacó. Y el Señor es mucho más que el Salvador. Es el Mesías, el Cristo, el que te mira y el que te ve todos los días cuando lloras. Cristo ese es el dueño de tu corazón. Esta mujer buscaba amor, pero encontró algo mejor. Encontró el dueño de su alma. Encontró el dueño de su vida, de su corazón. Y eso es Cristo, es el dueño de tu corazón. Amén. Eso tiene que ser para ti, Jesús, mucho más y supera tus expectativas. Cristo supera todo lo que hayamos soñado, como dice también esa canción, más de lo que soñé. Amén. Ponte de pie, por favor. Dejemos aquello que está aparentemente saciando nuestra sed. Que nuestras vidas adoren genuinamente al Señor. Y algo que aquí también podemos comprender es que nosotros no podemos adueñarnos también de los pozos. A veces como cristianos o como iglesia, uno quiere adueñarse quizá a veces como una institución, como una organización, pero si eso no da agua, eso no refleja a Cristo, solamente es una cisterna que no retiene agua. Esta mujer tuvo una conversión genuina y pues podemos decirle que también fue una gran evangelista, porque igual predicó y compartió con los suyos. Amén. Si no hay presencia de Dios, no es agua de vida. Si en un lugar, si en tu vida, si en tus relaciones con el Señor o con lo que te rodean, no hay presencia de Dios, entonces no hay fuente de agua viva. Y ahí es donde debemos nosotros también reflexionar. Amén. ¿Qué es lo que nos está cegando, lo que nos está apagando? Ahí el Señor les dijo, ¿no? Aquellos que no sembraron, ustedes han entrado a sus labores, la mies es mucha. Y a veces nosotros no queremos entrar a las labores de los que otros ya sembraron. Hay otros que hicieron y fueron instrumentos de Dios para sembrar. Ahora tú debes entrar a esas labores. A veces uno como iglesia, como institución, organización quiere ser el pionero en todo, pero no nos olvidamos que la obra es de Dios, no del hombre, y nosotros entramos a esas labores. Amén. Entramos a esas labores. Este tiempo cierra tus ojitos y en medio de la alabanza también podamos decirle al Señor: Señor, dame de beber. Dame de beber, Señor. Necesito, Señor, más de ti. Necesito, Señor amado, conocerte más. Has hecho la obra en mí, Señor, pero hay muchas cosas, Señor amado, que me han ido alejando de ti, porque he ido poniendo mi esperanza en cisternas rotas que no retienen agua, pensando que eso me va a saciar y me va a traer alegría, me va a traer gozo,
cuando me ha traído más bien más aflicción, más ansiedad, más estrés. Ayúdame, Señor, a buscar solamente lo tuyo, buscarte a ti y lo de ti, Señor. Enamórame, Señor amado, mucho más. Ayúdame, Señor amada, como aquella mujer. Si estamos buscando amor, Señor, en ti lo encontremos, Señor. Que tú eres el dueño de nuestro corazón, Señor. Y no hay nada más, Señor amado, que nos haga sentir completos y gozosos y alegres y contentos que solamente teniéndote a ti, Señor. No queremos, Señor, elegir como lo hizo Judá, cisternas rotas que no retienen agua, y se apartaron y olvidaron de ti el agua, la fuente de agua viva. Tú eres, Señor Jesús, la fuente de agua viva. Sácianos, Señor. Danos, Señor, de esa agua para que no tengamos sed, así como te dijo aquella mujer samaritana. Danos de esa agua para que no tengamos sed, Dios. Y ayúdame, Señor amado, que haya gozo en mi corazón, que esa fuente sea, mi Dios, una fuente que salte para vida eterna, Señor. Que, Señor, nada apague mi gozo, Señor amado. Que nada, Señor, apague o cegue, Señor amado, mi Dios, esa fuente que has puesto en mí. Tu amor, tu salvación, tu misericordia. Ora y donde tú estás, y que el Señor logre también lo que logró en esta mujer, despertar su sed. El Señor quiere despertar una vez más esa sed en ti, solamente de Cristo. Amén. Díselo: quiero estar, Señor. Dame de beber. Necesito más. Oh Señor, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. De todos los días esta canción para ti. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Oh, dame de beber. Necesito más. Dilo una vez más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Oh, dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Oh, dame de beber. Necesito más. Necesito más. Ahí tú estás, dile: Señor,
Avívame, Señor. Enardece mi corazón para que te pueda amar mucho más, Señor. Enardece mi corazón para que pueda estar, Señor, sediento de ti todos los días, Dios. Porque todos los días te necesitamos, Señor. No solamente cuando las cosas van bien, Señor. No solamente cuando las cosas, Señor, van mal. Sino todos los días, Señor, necesitamos estar en tu presencia. Contemplarte, Señor amado. Que nos enamores mucho más, Señor. Que tú seas el todo para nosotros. Eres el dueño de nuestra vida, Señor. Y sin que estemos buscando, Señor amado, tú nos encontraste primero, Señor. Y ese amor y ese perdón y esa misericordia que hemos sentido de parte de ti, ayúdanos, Señor amado, a que también, Señor, la compartamos con otros, Dios, que puedan sentir lo mismo, Señor. No te apartes, Señor amado Dios, por nuestra negligencia de escoger, Señor, cisternas rotas que no retienen agua, por pensar que otras cosas nos pueden saciar o nos pueden hacer sentir mejor. Solamente tú y lo tuyo, Señor amado, nos llena, Señor, y nos sacia, y no tendremos sed. Ayúdanos a escogerte, Señor, hoy y siempre, Dios, y abandonar, Señor amado Dios, la vieja vida, porque, Señor amado, ya hemos muerto y resucitado juntamente contigo para que andemos en vida nueva, Señor. Ayúdanos a dejar, Señor amado, las cosas, Señor, viejas, no traer a la memoria las cosas antiguas, las cosas pasadas, Señor. He aquí todas son hechas nuevas, Señor. Y si tú nos has encontrado, Señor, ayúdanos a abandonar, Señor amado, nuestra vieja vida. Ayúdanos a abandonar, Señor amado, ese cántaro, porque ya nos has dado un nuevo corazón, Señor. El corazón viejo ya no sirve, Señor. El nuevo corazón, tú en nosotros, el hombre nuevo, eres tú, Señor, en nosotros. Es lo que necesitamos, Señor. Te necesitamos cada día, Señor. Ayúdanos, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos, Señor. Que también, Señor, tu palabra sea, Señor, rema en cada uno de ellos. Y que, Señor, sea sembrada esta palabra en sus vidas. Y ellos puedan escoger siempre solamente lo tuyo, Dios. Que solamente tú puedes traer, Señor amado, esa paz que el mundo no la da, Señor. Que solo tú puedes traer el contentamiento y la alegría y el gozo que las cosas materiales no lo hacen, Señor. Que solo tú puedes traer, Señor, el amor a sus vidas, Señor amado. Que ellos, Señor amado, no puedan buscar, Señor amado, en placeres, en drogas, Señor, en vicios o en otras cosas, Señor. Que solamente lo encuentren en ti. Te pedimos, Señor, guarda, Señor, a tus hijos. Guarda a todo aquel que escuche este mensaje, Señor, y que solamente en ti encuentres, Señor, esa agua de vida, Señor, esa agua viva que trae, Señor, alegría, gozo y calma la sed, Señor amado, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.